nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con tu venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Gran Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día, escucha nuestro clamor. Con tu lluvia tardía, discípulos, haznos Señor. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Hay una cosa que puede ser tan importante como los diezmos y las ofrendas regulares: el sobre. Sí, un sobre regular o uno virtual donde informas tus diezmos y las ofrendas regulares. Puedes pensar que esto es una afirmación extraña, pero quédate a ver. Algunos miembros de la iglesia prefieren permanecer en el anonimato con respecto a cuánto dan a la iglesia. El completar el sobre regular o virtual es crucial por dos razones. 1. Primero, si no hay sobre, significa que no hay recibo. La iglesia adventista opera en todo el mundo, con un sistema de auditoría confiable, en donde los recibos son una parte muy importante de la contabilidad de la iglesia. Entonces, si no esperas un recibo, que es tu derecho, ¿cómo verifican los auditores si los fondos del diezmo son manejados como se debe? Segundo, el 10% que estás planeando en dar como diezmo puede no ser considerado diezmo a menos que brindes la información en el sobre. Como sabes, la cantidad que estás pensando dar como diezmo solo se considerará como diezmo si Dios sí se da de acuerdo a sus instrucciones. Si 1 es el porcentaje correcto, exactamente 10% de los ingresos o crecimiento. 2, si es traído al lugar correcto, al folio bíblico.
Y 3. Si es aplicado de acuerdo a la dirección específica de Dios exclusivamente para el apoyo del ministerio de aprobación. Pero si no estipulamos en el sobre que lo que estás entregando es el diezmo de Dios, el tesorero de la iglesia puede guardarlo diferente, enviarlo a otro destino, algo que no está destinado por Dios. Entonces ya no sería diezmo. Ahora, así como devuelves los diezmos y das las ofrendas regulares, recuerda esos 3 puntos importantes. 1. Primero, llevarlos a un lugar establecido por Dios, que es su alfolí. 2. Luego recuerda también incluir tu información personal en el sobre virtual o regular, que es algo fundamental para recibir un comprobante. 3. Finalmente, recuerda también identificar en el sobre cuál es el diezmo de Dios y cuál es la ofrenda, asegurándote de que los fondos lleguen al destino correcto, uno que está establecido por Dios. Que podamos dejar de lado nuestros deseos y recordar que primero Dios. Hola niños, este es el momento del Rincón Infantil. En esta oportunidad les voy a contar lo que le pasó a Miguel. Era su cumpleaños y él estaba tan feliz, pero no solamente era cumpleaños de él, sino de Jorge también. Jorge era su hermano gemelo. Ellos estaban tan contentos esperando a los invitados. Esa tarde llegaron los primos y los amigos a celebrar el cumpleaños. Ellos estaban también contentos porque su tío Elí, que vivía en una ciudad lejana, había venido a estar unos días con ellos. A la hora del cumpleaños, ellos recibieron muchos regalos, pero hubo un regalo que fue el que más les gustó. El tío Elí les había traído un carrito a cada uno. Pero no era cualquier carrito, era un carrito de colección, era un carrito rojo y adentro era color crema. Estaba tan lindo, pero tan lindo. Y el tío les dice, ¿les gustó el carrito? Sí, pero Miguel dice, tío, el carrito está precioso, pero ¿cómo lo vamos a reconocer si los dos son iguales? Y el tío les dice, no se preocupen, cuando ustedes abran la caja, en la parte de abajo, yo le voy a poner una marca a cada uno de los carros para que ustedes sepan cuál es de cuál. Y Jorge se queda mirando al tío y le dice, no tío, yo no lo voy a abrir. ¿Por qué no, Jorge? No, es un carrito muy lindo, es un carro de colección. Yo lo quiero tener así, lo voy a poner en mi habitación. Yo no quiero abrir el carrito. Y entonces Miguel, que estaba escuchando, dice, yo tampoco lo voy a abrir. También lo voy a guardar porque es de colección. Yo tengo otros carros con que jugar. En ese momento el tío les dice, no se preocupen, jueguen con los carritos. Bueno, lo voy a pensar, dijo Miguel. Y Jorge dijo, no, yo no lo voy a abrir. Esa noche cada uno se fue a su cuarto y se acostaron. Al día siguiente Miguel se levantó pensando en el carrito rojo y dijo, Jorge no lo quiere abrir, pero yo creo que yo sí lo voy a abrir porque está muy lindo y yo quiero jugar con ese carro rojo. Así que agarró la caja y dijo, yo lo voy a abrir. Y comenzó a abrir la caja, pero no era muy fácil abrirla. Así que la abrió y cuando terminó de abrirla, se dio cuenta que el carrito, aparte de estar en la caja, tenía mucha seguridad y tenía unos tornillos en la parte de abajo. Así que dijo, voy a ir a traer un desarmador. Así que se fue al garaje a traer el desarmador. Y cuando regresó, dijo, lo voy a desarmar para comenzar a jugar. Pero justo estaba muy duro y cuando estaba tratando, se le cayó al suelo el carro. Y dijo, ¡se cayó! Espero que no le haya pasado nada. Pero cuando se lo levantó, se dio con la sorpresa de que esta parte derecha del carro estaba rayada. Y dijo, yo no quiero mi carro rayado. A mí me gusta cuidar mucho mis carros. No me gusta tener carros rayados. ¿Y ahora qué voy a hacer? Se le ocurrió una
y dijo, Jorge no va a abrir su carro. Si yo lo cambio por el carro de él nunca se va a dar cuenta, porque él ha dicho que él no lo va a abrir. Así que yo creo que lo voy a cambiar por el de él. Y lo voy a meter en la caja. Así que otra vez lo puso en la caja y dijo, como son iguales, él no se va a dar cuenta. Y se fue al cuarto de su hermano cuando él no estaba allí. Agarró el carrito del hermano y puso el de él, que estaba rayado. Y justo la mamá lo llamó para tomar desayuno. Cuando llegaron a la hora del desayuno, el tío les dice, ¿y van a jugar con los carros? Y Miguel dice, oh sí, yo ya lo abrí, está muy lindo. Y el tío le dice, ¿y tú, Jorge? No, yo creo que no. Ábrelo, Jorge, juega. Y entonces Jorge se puso a pensar y dijo, ok. Y Miguel le dice, no, muy difícil abrirlo, sacarlo de la caja, déjalo ahí nomás, porque él sabía que lo había cambiado. Y el tío le dice, no, no te preocupes, yo te ayudo. Así que el tío y Jorge se encaminaron hacia el cuarto de Jorge para desarmar la caja y sacar el carro. Y Jorge agarró el carro y entonces comenzó a desarmar la caja. Uy. Y el tío le dice, ¿te gusta? Sí, uy, está muy bien empacado. Y en ese momento Miguel estaba en la puerta mirando lo que estaba pasando. Él sabía que el carro lo había cambiado y adentro estaba rayado y no sabía qué hacer. Y en ese momento saca el carro Jorge y le dice, tío, qué lindo el carro. Y el tío agarra la caja y dice, oh, pero este carro está rayado. Oh, lo siento, Jorge, vino fallado. No te preocupes, yo lo voy a poner otra vez en la caja y lo voy a llevar para cambiarlo. Y te voy a traer uno que esté en buenas condiciones. Y en ese momento, Miguel ya no aguantó más y dijo, Jorge. Y Jorge le dice, sí, Miguel, espera. Y se fue corriendo a su cuarto y regresó y le dice, Jorge, ese no es tu carro, no es mi carro. No, Jorge, tu carro es este. Y Jorge lo queda mirando, ese, sí, yo temprano lo abrí y se me cayó el mío y se rayó. Y como tú dijiste que no lo ibas a abrir, yo lo cambié por el tuyo. Yo sé que eso estuvo muy mal. Y en ese momento, cuando yo estaba cambiando los carros, yo sentí que el Espíritu Santo me estaba hablando y me decía que eso no estaba bien. Pero yo no quería quedarme con el carro rayado y yo lo cambié. Pero ahora que tú lo abriste y te diste cuenta, yo me di cuenta que había hecho muy, muy mal. Y otra vez el Espíritu Santo me habló. Y yo sentí, no me habló así fuerte que me habló, pero yo lo sentí, que me decía que lo que yo había hecho estaba mal y que yo tenía que decir la verdad. Así que, perdóname, Jorge, este que está lindo, no rayado, este es tu carro y el otro es mío. Pero quiero que me perdones. Y en ese momento, Jorge le da un abrazo a Miguel y le dice, no te preocupes, hermanito, yo te quiero mucho. Y Miguel le dice, tío, perdóname, yo sé que eso no estuvo bien. Pero siempre que juegue con mi carrito, aunque esté rayado, yo me voy a acordar que tengo que hacer caso al Espíritu Santo. Y en ese momento, los dos tomaron cada uno su carro y salieron a jugar. ¿Y ustedes, niños, alguna vez les pasó algo parecido? ¿Alguna vez hicieron algo y el Espíritu Santo les hizo sentir que no estaba bien? A veces pasa eso. A veces vamos a hacer algo y el Espíritu Santo nos hace sentir que eso no está bien. Y de repente lo hacemos y después nos arrepentimos. Porque es el Espíritu Santo que está hablando a nuestro corazón. Cuando algo así pasa, hay que hacerle caso al Espíritu Santo. Mejor es no hacerlo. Pero si lo hacemos como le pasó a Miguel, siempre podemos
reflexionar y hacerle caso al Espíritu Santo y ir a pedir disculpas si lo que hicimos estuvo mal. Yo creo que hemos aprendido de lo que le pasó a Miguel y siempre, de ahora en adelante, escuchar la voz del Espíritu Santo. Vamos a terminar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte por tus cuidados y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a siempre escuchar al Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo nos haga sentir que hay algo que no está bien, nosotros, Señor, le hagamos caso. Y si en algún momento fallamos y el Espíritu Santo nos hace sentir que tenemos que pedir disculpas, que lo hagamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bye, niños. Un gozo poder estar juntos en esta hora para estudiar la palabra del Señor. Y para eso vamos a iniciar con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, queremos estudiar tu palabra, pero necesitamos, Señor, la presencia de tus santos ángeles y necesitamos también la unción de tu Santo Espíritu para que podamos comprender qué es lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Gracias, Señor, son favores que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestro estudio en esta mañana es Unidos en Jesús. Y
yo quiero compartir algo que está estrechamente relacionado con el tema que vamos a estudiar en la palabra de Dios ahora. Y eso tiene que ver con mi responsabilidad como pastor. Todos los pastores tienen una idea de cuál es su responsabilidad en las iglesias que pastorean. Yo he encontrado en la palabra del Señor que está claramente delineada cuál es la función que nosotros necesitamos tener de parte de Dios. En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11, el apóstol Pablo nos da la siguiente declaración, refiriéndose a Jesús. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí viene la razón por qué hay toda esta diversidad de personas dentro del pueblo de Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué aparecen estos versículos puestos allí por el apóstol Pablo? ¿Por qué hay esta diversidad de personas que trabajan dentro del pueblo del Señor? ¿Cuál es su propósito? ¿Es que en algún momento no encontraron qué otra cosa hacer en la vida que tener que trabajar para el Señor? Aquí están las razones basadas en esos versículos que nosotros acabamos de leer. En primer lugar, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan para su iglesia. No es un plan inventado por nosotros los seres humanos. Es un plan establecido por Él. Y Él ha puesto a estas personas para que se busque el perfeccionamiento para la obra del ministerio. En otras palabras, nuestro trabajo es los que alguna vez hemos aceptado entrar a la iglesia del Señor. Nuestro trabajo es buscar que la iglesia pueda convertirse en gente experimentada en compartir el amor salvador de Cristo Jesús. Pero ¿qué más dice el versículo? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo utiliza la analogía del cuerpo para referirse a la iglesia y pone a Jesús como la cabeza. Y entonces aquí tenemos a la iglesia, pero también se utiliza esta idea para edificar el cuerpo de Cristo. Edificación implica crecimiento. La iglesia toda unida tiene el propósito de poder crecer, pero también para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Vale decir que necesitamos estar unidos en nuestras doctrinas, necesitamos estar unidos en el conocimiento de Dios. Y esta unidad es sumamente significativa y es importante. Porque si nosotros no estamos unidos en nuestras creencias, nos corremos el riesgo de tener divergencias, de tener diferentes opiniones y pensar que algunas cosas son optativas y algunas otras cosas son importantes y otras cosas no son tan importantes. Ese no es nuestro trabajo, ver qué es significativo y qué no es. No, Dios nos dio su palabra y al recibir nosotros su palabra,
necesitamos aceptarla, necesitamos estudiarla y necesitamos comprender cuál es el propósito y el plan que Dios tiene. Pero también es para el conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos aprender a conocer a Cristo Jesús. No tiene sentido el cristianismo sin llegar a conocer a Jesús. Jesús es el centro absoluto de todas las cosas que nosotros hacemos en la iglesia. Esta es la primera parte. La siguiente parte, el mismo apóstol Pablo utiliza la analogía de la pareja, el esposo y la esposa, pero en relación a Jesús y la iglesia. Generalmente hemos usado estos versículos que están en Efesios en el capítulo 5 y en el versículo 25. Lo hemos usado solamente para hablar de la relación matrimonial, lo cual es sumamente importante, puesto que la relación matrimonial entre un esposo y una esposa tiene que ser el modelo que Jesús tuvo para su relacionamiento con la iglesia. Pero aquí yo voy a dar énfasis en el modelo del relacionamiento que Jesús tuvo y quiere seguir teniendo con su iglesia. Dice allí: maridos, amad a vuestras mujeres, miren bien, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Basado en esos versículos, podemos hacer la pregunta: ¿qué hizo Jesús por su iglesia según Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27? En primer lugar, la amó. Luego, se entregó por ella. La santificó. La purificó lavándola en su palabra. La hizo gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa y sin mancha. Vuelve a repetirlo una vez más. Un día, Dios a mí, por eso yo he comenzado esta parte diciéndoles cuál es mi responsabilidad como pastor. Un día Dios a mí me va a pedir cuentas por las iglesias que puso bajo mi responsabilidad. Dios me va a preguntar si yo utilicé el modelo de Jesús para relacionarme con la iglesia. Porque si Jesús amó a la iglesia, si se entregó, si la santificó, la purificó, lavándola en su palabra, la hizo gloriosa, sin mancha, sin arruga, santa, sin mancha, lo menos que un ministro, un pastor puede hacer es pedirle al cielo toda la ayuda para poder buscar que la iglesia a la cual este pastor está pastoreando pueda asemejarse al modelo del relacionamiento que Jesús tuvo y quiere que su iglesia tenga. Por eso es para mí sumamente importante el tema que vamos a estudiar en esta mañana. En un tema anterior, nosotros hablamos sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y vimos allí la necesidad de tener el Espíritu Santo como un requisito para poder nosotros entrar a la fiesta de bodas cuando Jesús venga por segunda vez. Esto es indispensable, es fundamental. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Qué necesita la iglesia para recibir el derramamiento del Espíritu Santo? Vamos a estudiar varios versículos
que nos van a dar la clave. Y el primer versículo es el mandato que Jesús le dio a sus discípulos antes de ascender por segunda vez, antes de ascender al cielo, antes de que Él regrese por segunda vez. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, o sea, Jesús, ¿no es cierto?, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ya Jesús les había hablado de una promesa. Es más, nosotros encontramos esa promesa en el Antiguo Testamento. Les dijo: vayan ustedes a Jerusalén y esperen allí esa promesa. Versículo 5. Porque Juan, sigue hablando Jesús, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos ahora al versículo 14. Todos ahora están allí en el aposento alto. Se nos cuenta de que estaban 120. Todos estos que estaban allí perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí está este grupo, obedeciendo el mandato de Jesús. Están en el aposento alto. ¿Pero qué están haciendo? Vamos a ver qué cosa es lo que están haciendo. Y esto es lo que he denominado el modelo divino. Este es el parte del modelo que nosotros necesitamos hoy día tomar en cuenta y aplicar para tener los resultados del derramamiento del Espíritu Santo de la manera que el Espíritu Santo se manifestó con esa iglesia que se está formando, esa iglesia, la iglesia apostólica. ¿Qué es lo primero que ellos hicieron? Dice que perseveraban. Perseverar no es algo que tú haces simplemente cuando te acuerdas, un día sí, 3 días no, una semana sí, una semana no. La perseverancia implica un acto de constancia. Y para esto hay que ser intencionales. La intencionalidad quiere decir que tú tienes un propósito. El propósito de ellos, estaban reunidos allí, era, ¿qué cosa? Necesitamos nosotros recibir el derramamiento del Espíritu Santo. Esa era su meta, ese era su propósito. Pero nos da algo más, dice que estaban unánimes. Y vamos a ver un poquito más adelante lo que significa eso. Estaban unánimes ¿en qué cosa? En oración. Estaban orando: Señor, cumple tu promesa. Señor, envía lo que tú nos has dado. Pero no solamente estaban orando, sino estaban rogando. Y hay una tremenda diferencia entre orar y rogar. A veces nosotros oramos por algo y simplemente nos olvidamos, pero rogar implica insistencia. Quiere decir: Señor, tú prometiste, y lo que tú prometiste necesitamos que tú nos lo des. Así que ellos están rogando. ¿Cuál fue el resultado? Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y si ustedes miran bien, aquí en la pantalla, he puesto el énfasis. Dice que estaban todos, estaban, ¿qué cosa? Estaban, ahí está en otro color, están unánimes y están, ¿qué cosa? Juntos. Lo primero que nosotros empezamos a ver aquí es que todo este grupo tiene un propósito y todo este grupo está abocado a recibir la promesa de parte de Dios. Y aquí se hace manifiesto una vez más el modelo divino. ¿Cuál es el modelo que Dios pretende y quiere que pueda tener su iglesia? Así como la tuvo en el pasado, tenerla en este tiempo. Estaban todos. No es
un grupito, unos por aquí, otros por acá, todos estaban unánimes. Volvemos a ver esta palabra y empiezo a darme cuenta de que esta palabra es fundamental para poder recibir el derramamiento del Espíritu Santo como iglesia. Dice que estaban unánimes, juntos, todos unánimes y juntos. Y vamos a ver ahora qué significa esta palabra unánimes. Esta palabra unánimes viene del idioma griego homotimadon. Homotimadon. Pero ¿qué cosa es lo que significa esta palabra? Pero vamos a ver primero la cantidad de veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento. Se usa 12 veces allí en el Nuevo Testamento. Ahora, de las 12 veces que esta palabra aparece, 10 veces aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy importante que esta palabra aparece allí donde se inicia la iglesia y que la palabra unánimes, que tiene que ver con unidad, sea una palabra muy importante y sobresaliente en la experiencia de la primera iglesia apostólica fundada por Cristo Jesús. Ahora, este homotimadon, este es su significado, y ahí es donde se encuentra la riqueza del idioma griego. Porque vamos a encontrar que no significa una sola palabra, y aquí está. En primer lugar, significa unidos, juntos, de una sola mente, en otras palabras, de un solo pensar, de común acuerdo y sin disensión. Miren ustedes la característica. Ahora, algo que es importante entender es que el libro de los Hechos lo escribió un médico. Lo escribió el doctor Lucas. Y el doctor Lucas, como buen científico, también era intencional en el momento de escoger las palabras. Es muy interesante cuando uno estudia la intencionalidad de los autores. Cuando Mateo escribe su evangelio, utiliza palabras y ahí uno ve la intención que tenía. Las palabras no son puestas simplemente al azar o puestas de una manera descuidada. Hay una intencionalidad. Aquí el doctor Lucas está tratando de que nosotros podamos entender cuál es su intención. Este grupo están allí, están unidos, están juntos. Son de una sola mente. No están discrepando, no están cambiando. Y no quiero ser malentendido en este aspecto. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Porque ciertamente no todos pensamos de la misma manera. En la iglesia vamos a encontrar diversidad de pensamientos. Pero cuando se trata del plan de Dios, todos tenemos que cantar la misma canción y la misma melodía, porque el director del coro es Dios y no nosotros. Pero aquí está este grupo. Están de común acuerdo, sin disensión. No están discutiendo. ¿Y cuál es el resultado? Hechos capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y todos, ¿cuántos? Todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender y podemos concluir hasta aquí? Que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia apostólica cuando todos estaban unidos en Cristo. Esto
el tema de la unidad es una de las doctrinas cardinales de nuestra iglesia. Es una doctrina fundamental y nosotros necesitamos llegarla a comprender hoy más que nunca. Frente a toda la desunión que hay en el mundo, frente a todas las diferentes situaciones que producen separación y distanciamiento, la iglesia de Cristo necesita comprender el tema de la unidad y su relación con el derramamiento del Espíritu Santo. Porque lamentablemente, si no hay derramamiento del Espíritu Santo, si no hay unidad en la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que nosotros acabamos de ver en los versículos anteriores. Pero no te empieces a desanimar, porque yo sé que para ti es importante el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de manera corporativa. No estamos hablando de manera individual, porque si hay una persona que entiende su necesidad de Dios y hace sus paces con Dios y busca con sinceridad a Dios, el Espíritu Santo está trabajando, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desciende buscando apelar tu conciencia, tu corazón, de manera tal que tú te acerques a Jesús. El trabajo del Espíritu Santo no es que tú te centralices en el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el medio que nosotros necesitamos para acercarnos a la persona de Jesús. El mismo Jesús lo dijo, Él dará testimonio de mí. Pero estamos hablando sobre la experiencia que ocurrió en la iglesia apostólica. En esta iglesia, donde si ellos no hubiesen estado unidos, no hubiese habido derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, siendo que este tema de la unidad es tan fundamental y está tan conectado con el derramamiento del Espíritu Santo, necesitamos nosotros hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan importante el tema de la unidad en la iglesia de Jesús? ¿Por qué? Déjenme compartir con ustedes algunas citas del Espíritu de Profecía que nos van a dar la introducción a los versículos que nosotros vamos a seguir estudiando. Esta cita dice, lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. Sigue diciendo esa cita, el secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia, ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión con Cristo. Ahí está. La iglesia necesita unirse, pero no es simplemente estar un grupo de gente allí porque estamos todos un día reunidos como iglesia. La iglesia necesita unirse en la persona de Jesús. Y vamos a ver por qué esto es fundamental y por qué era fundamental para Jesús. Veamos un poquito el tema de la unidad en la oración de Jesús en San Juan 17. Tómense un momento, espero que tengan sus Biblias allí. Ábranla por favor en San Juan, el capítulo 17. San Juan capítulo 17 es lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús. Miren bien ahora. Esta oración, Jesús está a punto de ser sacrificado. Jesús está a punto de tener que enfrentar la muerte. Jesús tiene pocas horas de vida. Jesús está por morir. Y en su oración, que de paso yo quiero animarte a que tú leas toda la oración,
Yo he tomado los puntos donde Jesús enfatiza cuál es su mayor deseo dentro de su oración. Hermanos queridos, está Jesús orando. Qué privilegio tenemos nosotros de poder adentrarnos a poder ver la oración de Jesús. Ahí en Juan 17 encontramos lo que se llama la oración sacerdotal de Jesús, pronunciada en el jardín del Getsemaní. La principal preocupación en la mente de Cristo era la unidad de su iglesia. Aquellos que habían salido del mundo, según Juan 17:6. Esa es la mayor preocupación. Jesús está por irse. Va a ir a la muerte. Va a pasar en el sepulcro. Y va a resucitar. Y días después, Él se irá. Pero ¿cuál era su preocupación? ¿Cuál era su mayor preocupación? La unidad de su iglesia. Y ahora en esa oración, ahí está Jesús. Está agonizando. En esa oración Jesús está abogando con su Padre a favor de una unidad en el seno de la iglesia que fuese semejante a aquella experimentada por la deidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver. Vamos a ver los versículos específicos para que ustedes se den cuenta de lo que Jesús le está pidiendo a su Padre. Ahí en San Juan 17:11. Ahí está la oración de Jesús. Y ya no estoy en el mundo. Jesús sabe que se va a ir, le queda poco tiempo. Mas estos están en el mundo. Se está refiriendo a todos, a sus discípulos, a toda la gente que algún momento le aceptó, le entregó la vida y que ahora eran sus seguidores. Estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean, miren, para que sean uno, así como nosotros. ¿Qué está diciendo Jesús? Está utilizando el modelo de la deidad, está utilizando el modelo de la relación que Jesús tiene con su Padre. Y si tú te olvidas lo que yo voy a decir, hermanos queridos, el único modelo que vale desde la perspectiva de Jesús para la unidad de la iglesia en esta tierra es el tipo de relación y de unidad que existe entre el Padre, el Hijo y la Trinidad. Esa unidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vamos a ver que no lo repite una sola vez. Miren el siguiente versículo. El 21, 17-21. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo, y aquí va a añadir un nuevo elemento, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué está diciendo Jesús? Padre, mi iglesia. Ellos tienen que copiarnos a nosotros, tienen que copiar nuestro modelo. Ellos tienen que saber que nosotros somos uno. Y tú te vas a dar cuenta, tú no vas a encontrar en ningún lugar de la Biblia al Padre discutiendo con el Hijo, discutiendo con Jesús. No vas a encontrar a Jesús discutiendo con el Espíritu Santo. No vas a encontrar al Espíritu Santo discutiendo con el Padre. No, tienen una perfecta unión, una perfecta armonía. Armonía de propósito, armonía de misión. Y vamos a ver en qué está basada esa unidad que existe. No tengo palabras para poder explicar de una manera adecuada ese tipo de unión tan perfecta que existe entre el Padre, entre Jesús y entre el Espíritu Santo. Pero esa unidad es tan perfecta que ellos lo que están pidiéndole a su iglesia no es nada menos que el tipo de unidad que ellos tienen. Es el tipo de unidad que ellos han tenido desde los siglos de los siglos. Y es el tipo de unidad que ellos van a tener por los siglos de los siglos después de que Jesús aparezca. Por eso les decía yo que el tema de la unidad es una doctrina cardinal de nuestra iglesia.
Es una doctrina fundamental. ¿Y cuál es el otro elemento que se añade aquí? Porque Jesús sabía que si su iglesia podía llegar a entender, si la iglesia podía llegar a comprender esa unidad que ellos tienen, entonces, ¿qué iría a ocurrir? El mundo ¿quién es el mundo? Es todos aquellos que no han necesariamente aceptado a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de su vida. Ese mundo se utiliza así. Entonces ese será el argumento para que ellos puedan creer en que hay un Dios. Dice, para que ellos crean, el mundo crea que tú me enviaste. Sigue diciendo, versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. No tengo tiempo para explicarlo, pero esa gloria está relacionada con el carácter. Jesús nos ha dado el modelo de su propio carácter. La gloria que me diste yo les he dado, miren otra vez, para que sean, dice, uno, así como nosotros somos uno. Otra vez vuelve a insistir, el modelo de unidad no es simplemente el que se les ocurra a ellos. Ellos tienen el modelo de unidad, somos nosotros. Nosotros somos el modelo de unidad. Versículo 23. ¿Qué dice? Yo, está hablando Jesús, en ellos. En implica dentro de. La pregunta es, ¿dónde tienes a Jesús? ¿Lo tienes a un costado? ¿Lo tienes a este lado? Porque nosotros le enseñamos a los niños en la escuela sabática. Necesitas tener a Jesús en tu corazón. A veces solamente se queda en palabras. Necesitamos vernos a nosotros mismos, ver qué tenemos dentro de nosotros. ¿Tienes a Jesús dentro de ti? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer, porque Jesús está dando aquí la pauta. Yo en ellos y tú en mí. O sea que Jesús, cuando estaba en esta tierra, ¿qué hacía? Jesús tenía la presencia de su Padre dentro de él. Ahora utiliza el mismo modelo. Así como tú has estado y estás en mí, ellos necesitan saber que yo necesito estar en ellos. Yo en ellos, tú en mí. Miren, la palabra que añade Jesús, para que sean, dice, perfectos en unidad. Para que sean perfectos en unidad. Y ahora, miren, para que el mundo conozca que tú me has enviado, que tú me enviaste, y aquí viene la base de la unidad, dice, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No existe unidad. No puede existir unidad en la iglesia si el amor no es el eje que mueve esa unidad. Lo que necesitamos nosotros es ¿qué cosa? Es acercarnos a Cristo Jesús. Percibir el amor que Él tiene para con nosotros, para poder dar el mismo amor, porque no podemos dar lo que no tenemos. Aquí Jesús está clamando para que nosotros como iglesia en este tiempo podamos entender la unidad, pero la unidad tiene una base, tiene un fundamento, y está allí. Dice ahí que nosotros hemos sido amados, como también a mí me has amado. Pero no se queda allí. Miren el siguiente versículo, Juan 17, 26. Y les he dado a conocer tu nombre. Jesús está hablando del Padre. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que pocas veces hay sermones del Padre. Hemos hablado del Espíritu Santo por ahí de vez en cuando. Hablamos de Jesús, pero no siempre hablamos del Padre. Y sin embargo Jesús en una oportunidad dijo, el Padre les ama. Qué hermoso saber de que el Padre nos ama y nos ama tanto que dio a su único Hijo para que todo aquel
que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vuelvo a repetir, jamás existirá unidad en nuestra iglesia o en nuestra casa si nosotros no sentimos el amor de Dios. Necesitamos hoy más que nunca sentir ese amor de Dios. Miren estas citas del Espíritu y Profecía. Si la unidad por la cual Cristo oró, está hablando el Espíritu y Profecía, si la unidad por la cual Cristo oró existiera entre los hijos de Dios, estos darían un testimonio viviente y reflejarían una luz clara que brillaría en medio de las tinieblas morales del mundo. ¡Qué impresionante! Si esta unidad sería una realidad en nuestras iglesias, brillaría tanto, la gente quedaría tan impactada por la unidad que hay dentro de nuestras iglesias, que simplemente las tinieblas que hay en el mundo hoy día quedarían disipadas. Esta otra cita, la unidad de la iglesia es la evidencia convincente de que Dios ha enviado al mundo a Jesús como su Redentor. Esa es la evidencia. Este es un argumento que los mundanos no pueden controvertir. La mejor palabra tal vez contradecir. Dios tiene una iglesia en esta tierra. Y Dios no espera nada menos que su iglesia sea el modelo de lo que ellos viven en el cielo. Y ahí está puesta la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese es el modelo de unidad. Y entonces, en esta iglesia que Dios tiene en la tierra, ellos tienen la idea de que esa iglesia tiene que ser un reflejo de lo que ellos son. Si no es así, si eso no es así, el mundo jamás quedará impactado de que realmente existe la posibilidad de la unidad. Porque seamos honestos, somos gente de diferentes nacionalidades, diferentes ideas, diferentes costumbres, diferentes niveles de educación, diferentes estratos económicos. Todo eso produce desunión. Hasta inclusive hay a veces diferentes opiniones. Pero cuando todos se unen en Cristo Jesús, Jesús se convierte en el centro, todas las diferencias empiezan a desaparecer. Porque no nos miramos con nuestras diferencias, sino miramos a Jesús como el centro absoluto. Y la gente que está allá afuera empiezan a mirar a esta iglesia y dicen, ¡qué impresionante! ¿Cómo puede ser que esta iglesia estén todos unidos, siendo todos viniendo de diferentes partes? ¿Por qué? Porque ese es el testimonio más grande. El testimonio más grande de que Jesús vino a este mundo para salvar. Porque la siguiente pregunta es, si ellos pueden estar unidos, yo también quisiera formar parte de ese grupo, porque ellos tienen algo. Y no es que nosotros seamos especiales, es que la presencia de Jesús dentro de la iglesia es lo que hace la diferencia. Ahora, siendo que esta es una doctrina fundamental dentro de la iglesia adventista del séptimo día, está en la Biblia, lo encontramos en el Espíritu y Profecía, Satanás, miren bien, Satanás está obrando constantemente, ¿ok? Ese es su trabajo, constantemente para impedir esta unión y armonía. El diablo conoce, él estuvo en el cielo con sus ángeles, él conoce el modelo de Dios, él sabe cuál es la intención de Dios. El diablo lee la Biblia más que todos nosotros. Él conoce la intención de Dios y él sabe cuáles son las expectativas que Dios tiene para su iglesia. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hace ahí? Dice que está obrando constantemente para impedir esta unión y armonía, a fin de que los incrédulos, los que no conocen a Dios o el mundo,
al presenciar la apostasía, la disensión y la contienda entre los que profesan ser cristianos, se disgusten con la religión y sean confirmados en su impenitencia. Imagínense. Yo no quiero estar en esta iglesia. Mira cómo viven ellos. Mira cómo ellos están. ¿Por qué yo quisiera estar en un lugar donde la misma desunión que se produce ahí afuera en gente que no conoce a Dios se produce dentro? Y entonces es el peor argumento para que la gente pueda ser atraída a la iglesia de Cristo Jesús. Sigue diciendo, Dios queda deshonrado por aquellos que profesan la verdad mientras están en divergencia y enemistad unos con otros. Satanás es el gran acusador de los hermanos y todos los que participan de esta obra se hallan alistados en su servicio. Hermanos queridos, necesitamos tener cuidado. Necesitamos tener cuidado. Nuestro radar necesita estar encendido. Necesitamos saber, darnos cuenta, no estamos solos, vivimos en un mundo espiritual donde las fuerzas están coaligadas. Las fuerzas de Satanás están puestas para destruirnos. Y hay una cita del Espíritu de Profecía en el libro de Testimonios para los Ministros, donde al Espíritu de Profecía se le da la oportunidad de entrar a una reunión donde está Satanás reunido haciendo planes en cómo destruirnos a nosotros. Léanlo, es sumamente interesante. Yo he tomado una pequeña partecita, la última parte. Ella puso lo que en ese momento Satanás estaba diciendo. Dice allí, dice Satanás. Y lo que está entre comillas es lo que salió de su boca. Debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar, a acusarse, a condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Ahora, miren lo que Satanás está diciendo aquí. Por estos pecados, Dios nos arrojó de su presencia, y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Más claro, no puede estar. Satanás tiene un plan, y su plan es un plan de destrucción. Por eso es que yo les digo, necesitamos tener nuestra mente, nuestro radar, viendo de que no sea yo quien de alguna manera no estoy entrando dentro del modelo de unidad que Dios quiere, porque vuelvo a repetirles, unidad, luego derramamiento del Espíritu Santo. No hay unidad. No puedo yo esperar que la iglesia reciba la tremenda bendición que recibió la iglesia apostólica. Y hermanos queridos, surgen muchas cosas en nuestra mente. A veces empezamos a decir, a buscar todos los justificativos, ¿no? Pero me hicieron esto o aquello, lo otro. ¿Saben qué cosa? A Jesús lo crucificaron, ¿ok? A Jesús lo crucificaron en la cruz del Calvario. Le hicieron lo peor que le podían haber hecho a un ser humano. Y sin embargo, mientras Jesús estaba clavado en la cruz, Él no se puso a encontrar los argumentos de que este le hizo esto, aquello y lo otro. Lo único que Jesús dijo es: Padre, perdónales. Eso es amor. Eso es amor. Padre, perdónales. Porque no saben lo que hacen. En otras palabras, no te conocen. Si te conocerían, entonces no me hubieran hecho lo que me han hecho a mí. Y a veces pensamos, cuando nosotros en la iglesia sufrimos algún tipo de injusticia, pensamos y echamos la culpa a todo el mundo. No, mírate a ti mismo. Mírate a ti mismo.
todos nosotros estamos en el mismo barco. Apuntarnos con los dedos los unos a los otros no nos lleva a ningún lugar, y Satanás sabe perfectamente bien. Si no, miren lo que dice la cita ahí. Nosotros necesitamos inducirlos. El diablo nos induce a criticar, a juzgar, a acusarse, a condenarse mutuamente, a albergar egoísmo, enemistad. Por estos pecados Dios nos arrojó de su presencia. Ya el diablo sabe. Él está tratando de cosechar ¿a quién? A la gente de la iglesia. Todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Pero, con celo, con fervor, con devoción, los siervos de Dios, y esto tiene que ver con mi introducción, mi función, mi rol pastoral. Los siervos de Dios tratarán de diseminar lejos y cerca el conocimiento de la verdad, sin embargo no descuidarán el trabajar por la fuerza y la unidad de la iglesia. Hermanos queridos, necesitamos trabajar, y yo estoy hablando de mi responsabilidad, pero mi responsabilidad no se queda allí, es la responsabilidad de todos los que estamos dentro de la iglesia. Todos los líderes que estamos dentro de la iglesia. ¿Qué más necesitamos hacer? Dice, velarán cuidadosamente, no sea que la diversidad y la división tenga oportunidad de infiltrarse. Joya de los Testimonios, el tomo 2, en la página 79, del párrafo 2. Creo que es muy claro lo que nosotros estamos estudiando. Necesitamos recordar ¿por qué es tan importante? Yo hice una pregunta, ¿por qué es tan importante el tema de la unidad en la iglesia? Porque, hermanos queridos, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia apostólica cuando todos estaban unidos en Cristo. El derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia será una linda ilusión si es que nosotros no consideramos el tema de la unión, de la unidad. Pero para que la unidad sea una realidad, necesitamos unirnos en Cristo Jesús. Haciendo un paréntesis, porque mencioné por qué es tan importante el tema de la unidad. Y ahí está, en la oración de Jesús. El deseo y el último deseo más grande de Jesús es que su iglesia pueda ser unida. Miren cuál es el resultado cuando la iglesia se une. Después del Pentecostés, ¿qué fue lo que ocurrió? Hechos, capítulo 2, versículo 44. Todos los que habían creído estaban, ¿qué cosa? Estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Yo aquí, cuando empiezo a estudiar esto, no veo a gente que está peleando, que está argumentando. Veo una armonía, una unidad y una armonía. Miren los siguientes versículos. Versículo 46, 47. Y perseverando, lo que hicieron antes del derramamiento del Espíritu Santo, ahora ellos continúan perseverando unánimes. ¿Se acuerdan la palabra unánimes? Juntos, de un mismo sentir, de un mismo parecer. Cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y esto, hermanos queridos, no es en el cielo, es aquí en la tierra. Esto ocurrió aquí en la tierra con la primera iglesia que hizo lo que necesitó hacer para que el derramamiento del Espíritu Santo sea una realidad. Esto no es historia, porque Dios, en el Dios que nosotros creemos, no es una historia. El Dios del pasado es el Dios del presente y es el Dios de nuestro futuro. El Espíritu Santo está aquí abajo, está tan solo deseando, está queriendo, está clamando, está tocando mentes, está tocando corazones, está diciendo, come on. Ya es suficiente, no nos damos cuenta el tiempo que estamos viviendo, el mundo está llegando a su fin, la iglesia de Cristo hoy más que nunca necesita levantarse como un solo hombre, como una sola mujer, esa unidad preciosa por la cual Jesús clamó. Este es el tiempo, miren el resultado, ahí están todos perseverados, unánimes, están juntos, hay alegría, sencillez, alaban a Dios.
Pero ¿qué sigue diciendo? ¿Cuál fue el resultado de todo ese derramamiento del Espíritu Santo? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben cuál es el mayor problema a veces que nosotros tenemos? Queremos añadir a la iglesia los que van a ser salvos, pero no queremos comenzar con la fórmula que Dios nos ha dejado. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de personas que quisieran formar parte de nuestras iglesias si tan solo ellos verían esa unidad con todas las cosas que existen para ser diferentes, con toda esa unidad dentro de la iglesia? La gente estaría haciendo una cola para entrar, porque ¿quién no quisiera entrar en un lugar donde se respira armonía, donde se respira amor, donde se respira aceptación, donde no te ven simplemente como te ve el mundo, sino te ven como una persona candidata al reino de los cielos? Hermanos queridos, esto es algo que se puede realizar. Se puede realizar. Y vuelvo a repetir, no hay derramamiento del Espíritu Santo si no hay unidad en la iglesia de Jesucristo. No hay. Ahora quiero que mires con atención la siguiente imagen que está allí. Mira con atención. Ahí tú tienes gente de iglesia yendo a la misma iglesia, pero cada uno se está yendo por su propio camino o por su propio grupo. Y yo les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿A cuál de las mitades cree usted que el Espíritu Santo iría? Si la iglesia es de Cristo y el Espíritu Santo está trabajando en esta tierra, y el Espíritu Santo necesita acercarnos a Jesús y convertirnos en gente que tiene una experiencia de unidad tan grande para poder llegar a que la gente del mundo conozca, ¿a cuál de las mitades cree usted que el Espíritu Santo iría? Y la respuesta es esta: a ninguna. Es más, el Espíritu Santo vendría y rápidamente simplemente se terminaría yendo. Porque no hay la posibilidad de que el Espíritu Santo esté en un lugar donde la unidad por la cual oró Jesús no es una realidad. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo? El consejo del apóstol Pablo está en Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, miren, no te pide, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Ahí está otra vez la clave. En amor. Versículo 3 y 4. Solícitos, miren bien, en otras palabras, dispuestos, rápidos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando el Espíritu Santo está en la iglesia, se produce la unidad y el resultado es la paz. Por eso, guardar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Podemos concluir diciendo de que toda iglesia unida a Cristo recibe el derramamiento del Espíritu Santo. Este es nuestro tiempo. Somos la iglesia de Jesús. Jesús pagó un precio, dio su preciosa sangre para que nosotros podamos ser salvos. Jesús clamó a su Padre porque nosotros pudiésemos comprender el modelo del cielo, el modelo de amor, de unidad que ellos tienen. Jesús quería que eso mismo nosotros pudiésemos vivirlo aquí abajo. Y la pregunta queda flotando. ¿Será que nosotros nos vamos a animar
a dejar cualquier situación, cualquier diferencia, para poder decir, Señor, yo necesito acercarme al modelo. Hermanos, este es el tiempo. Hoy como nunca antes, esta enfermedad está matando a mucha gente y está matando a muchas personas de nuestras iglesias también. Y yo no soy del tipo de pastor que me gusta asustar a las personas, porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es pastorear al pueblo del Señor. Mi trabajo es encontrar un escrito está. Mi trabajo es mostrar lo que dice el espíritu de profecía, que está en un vínculo perfecto con la palabra de Dios, y decir, esto es lo que Dios quiere de nosotros. El mensaje a la primera persona que le llega es a mí. Y yo quiero, por sobre todas las cosas, disfrutar del derramamiento del Espíritu Santo en mi vida todos los días. Pero quiero que sea el deseo de la iglesia, de cada uno de nosotros. Si ustedes ven allí, la iglesia no es una persona, no son dos personas. La iglesia somos todos los que estamos allí. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos nosotros dejamos nuestras diferencias y tan solo hacemos lo que está en esa lámina? Si todos nosotros nos unimos, si todos nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga su obra, hermanos queridos, el Espíritu Santo descendería y seríamos un espectáculo al mundo. Nosotros seríamos felices y estaríamos preparando al mundo para el encuentro con Cristo Jesús. Vamos a pedirle a Dios que haga lo que Él sabe hacer. Vamos a pedir que su Santo Espíritu toque nuestros corazones, simplemente cure las llagas o las heridas y de que nos dé la posibilidad de convertirnos en las iglesias que Dios quiere que nosotros podamos llegar a ser. Querido Padre que estás en el cielo, te queremos agradecer porque tú eres nuestro Dios. Te queremos agradecer, Señor, porque en tu palabra nosotros encontramos estas enseñanzas tan preciosas del modelo divino. Señor, ninguna de las cosas que tú has dejado fueron dadas para que nosotros podamos sentirnos mal, sino las has puesto porque nos amas, porque tú nos estás atrayendo constantemente con tus cuerdas de amor. Estás utilizando medios, Señor. Te quiero agradecer por el gozo y el privilegio que me das de poder compartir estas enseñanzas tan hermosas, estas verdades con tu pueblo. Y Señor, el Espíritu Santo, yo sé que va a estar tocando mentes, tocando corazones, porque ese es su trabajo. El Espíritu Santo va a estar convenciendo. No es mi trabajo convencer a nadie. No es mi trabajo juzgar a nadie. Mi trabajo es compartir. Mi trabajo es pastorear, llevar a las personas el conocimiento del amor salvador de Cristo Jesús. Y Señor, regocijarnos cuando juntos podemos darnos cuenta de que hay algo mucho mejor. Necesitamos la unción de tu Santo Espíritu, pero necesitamos comprender el tema de la unidad. Necesitamos comprender que tenemos que estar unidos en Cristo Jesús, en el vínculo del amor, porque si no hay amor, Señor, no hay absolutamente nada. Gracias, Señor, por lo que has hecho y gracias por lo que vas a hacer. Quédate en la vida de cada persona, de cada familia que está mirando este programa. Quédate con tus iglesias. Son favores que te ruego, confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, rica y abundantemente.
Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar.